Hoy, en Susurros de Ultratumba, contaré la leyenda de terror que se cuenta hace muchos años. En una pequeña granja vivía una familia que se dedicaban a criar cerdos para después vender su carne a los carniceros del pueblo. La realidad es que dicha familia solo estaba compuesta por dos miembros, el señor Smith y su hija pequeña, Peppa Smith, ya que la madre de Peppa estaba encerrada en prisión por intentar terminar la vida de su esposo en presencia de la niña. A pesar del terrible episodio que vivió Peppa a su tan corta edad, era una niña dulce y obediente con su padre. Le gustaba mucho ayudar con el criadero, tanto que todas las mañanas salía alegre a darles de comer a los cerditos, para después limpiarles y jugar con ellos. Era tanto el cariño que tenía 4 favoritos: un macho enorme y robusto que no veía muy bien, una hembra que solo había podido tener 2 crías. Una de esas crías no hacía el típico oink como los otros animalitos, más bien gruñía como un dinosaurio, y la otra cría era muy grande como el papá. En sus tiempos libres, Peppa solía hacer dibujos y un día se le ocurrió hacer uno con guises en la pared del granero. Ella dibujó un bosque y dentro de él, de color rosa, a una familia de cerditos que vestían con camisetas y vestidos. Arriba de cada integrante colocó sus nombres, que eran Mamá Cerdita. A su lado estaba George, quien llevaba un peluche de dinosaurio porque le gusta gruñir como ellos. Luego estaba Papá Cerdito con sus gafas porque no veía bien. Y al final, Peppa la cerdita. Lucía igual que ella, ya que era su consentida. Estaba tan feliz con su obra de arte que inmediatamente buscó a su padre para mostrárselo. Pero cuando el señor Smith llegó, la tomó fuerte del cabello y molesto empezó a gritarle: «Niña malcriada, ¿cuántas veces te tengo que decir que no te encariñes con esos cerdos? Esta mañana arreglé la máquina para triturar y pondré a andar la producción de carne de nuevo. Esos animales que has dibujado sobre la pared, justo esta mañana decidí deshacerme de ellos y venderlos al carnicero». Al escuchar lo que su padre le decía, comenzó con un fuerte llanto lleno de dolor, pero a su padre no le importó. Incluso le ordenó a su hija triturar desechos para darles de comer a los cerdos, mientras él se ocupaba de terminar con la vida de la cerdita favorita de Peppa. Peppa estaba muy molesta y aún así obedeció a su padre. Encendió la trituradora y puso dentro de una cubeta desechos. Después se subió a una escalera y, estando en lo más alto, aventaba poco a poco el contenido que llevaba. Pero de pronto la máquina comenzó a hacer un sonido como si algo estuviera atorado dentro de los engranajes, y Peppa decidió asomarse un poco más cerca para descubrir cuál era la causa. Lamentablemente algo salió mal y la escalera se movió. La pobre Peppa cayó dentro de la máquina. Cuando el padre llegó apresurado por los gritos desgarradores de Peppa, ya había sido muy tarde, pues solo encontró una escena terrible: las paredes y el piso completamente cubiertos de los desechos de Peppa. Fue tanto el dolor del señor Smith al encontrar a su hija en esas condiciones que decidió unirse a su pequeña en el más allá. A la mañana siguiente lo encontraron en el granero, recargado en la pared, bajo el dibujo que había hecho su pequeña niña. Tiempo después, se rumora que los dibujos fueron utilizados por los creadores del cuento de Peppa la Cerdita, sin importar la triste historia de muerte que lleva arrastrando. Si el video te gustó, me gustaría mucho que comentaras algo, que le dieras un me gusta y, si no lo has hecho, que te suscribieras a este canal. Muchas gracias, eso me ayudaría mucho a crecer en el canal. Este video fue patrocinado por System Team Tech y Asesorías Visa Americana Orjuela Tavares. Es un canal que te ayudará a sacar la visa mucho más fácil. Suscríbete, por favor. Su link está en la descripción del canal. Que tengan una buena noche.